las Escrituras. Quiero ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6, donde la Biblia dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Por lo general, no tenemos la fe suficiente para remover los obstáculos que hay en nuestro camino. Creo que a todos nos pasa que a veces cuando enfrentamos una dificultad, raras veces tenemos la fe suficiente para remover o para atravesar dichas circunstancias. Me gustó una definición de un predicador acerca de la fe. La definió de esta manera. Dice: fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. Yo sé que esto más parece un trabalenguas que una definición, pero es dar por hecho algo que no ha sido hecho para que sea hecho. Cuando nuestra fe es raquítica, nosotros dudamos, entramos en temor, caemos en el afán, en la ansiedad y fracasamos por lo general en lo que emprendemos. También a nosotros Jesús podría decirnos hombres de poca fe, porque al igual que los discípulos a veces hemos enfrentado situaciones en las que no tenemos la fe necesaria para enfrentar las dificultades, para enfrentar las situaciones. Y hoy más que nunca necesitamos la fe, esa fe que mueve montañas. Sé que está lo que es la fe salvadora, la fe que nos hace tener la vida eterna, la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Está también la fe que nos da la paciencia para atravesar situaciones cuando no hay una respuesta, cuando no hay una salida, cuando no hay una solución. Pero también está esa fe que nos ayuda a ver respuestas en los momentos que lo necesitamos. La fe que puede provocar milagros sobrenaturales de parte de Dios. Y a veces no tenemos esa clase de fe que necesitamos en un momento determinado. Ahora, la pregunta es cómo desarrollar nuestra fe. Le voy a dar algunas pautas, ¿verdad?, basados en la palabra del Señor para poder desarrollar nuestra fe. Y la primera de estas pautas es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Los apóstoles dijeron: aumentanos la fe. Fue una oración, fue una petición. Debemos pedirle a Jesús también nosotros que nos aumente la fe. En la Biblia también encontramos una historia de un padre. Tenía un muchacho que era lunático. Había un demonio que a veces lo arrojaba en el fuego, otras veces en el agua. Cuando él llega a Jesús le dice: si puedes hacer algo, hazlo. Y Jesús le dice: para el que cree todo es posible. Como si dijera: el problema no es lo que yo puedo hacer, es lo que tú crees que yo puedo hacer. Entonces aquel hombre respondió: creo. Pero luego reacciona y dice: ayuda a mi incredulidad. Como reconociendo que no tenía la fe suficiente. Por un lado creía que Jesús podía hacerlo y por otro parecía que dudaba. A veces dudamos y necesitamos que Dios aumente nuestra fe cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una situación para la cual no tenemos la fe que se necesita. Tal vez la primera oración que deberíamos de hacer es: Señor, auméntame la fe en este momento. La segunda pauta es usar la fe que ya tenemos. En Romanos capítulo 12, versículo 6, hay una parte de ese versículo que dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe que puede aumentar o decrecer. En el pasaje que leímos y que nos sirve de base para esta reflexión, capítulo 17 de Lucas, versículos 5 al 6, Jesús dice:
Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús enseña que no importa cuán grande o cuán pequeña es nuestra fe, sino lo que hacemos con ella. La fe es como una semilla que debe de ser plantada para que haya una cosecha. Una semilla, no importa cuán grande sea o cuán pequeña sea. Usted puede agarrar dos semillas, una semilla grande y una semilla pequeña. Y las dos son iguales en la mano y no sirven para nada en las manos. Pero ahora sí las planta. Entonces eso ya hace una diferencia. Usted tiene que poner manos a la obra. La fe mueve a la acción. Y cuando usted tiene cierto grado de fe, por poca que sea, o por poca que le parezca a usted que tiene, dé pasos. Pueden ser pasos sencillos, pueden ser pequeños pasos. Pero cuando usted comienza a actuar, entonces su fe comienza a obrar y su fe también comienza a crecer. Hay una tercera pauta y es crecer en el conocimiento de la palabra. La fe crece en la medida que nuestro conocimiento de la palabra crece también. La fe es resultado del conocimiento. En Romanos nosotros leemos en el capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. En unos versículos anteriores de Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Lo que implica esto es que para que uno crea, uno tiene que haber escuchado. La palabra entonces lleva en sí la semilla de la fe. Nosotros necesitamos recibir palabra. A mayor conocimiento de la palabra, mayor fe. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe se sustenta por la palabra. Así es de que necesitamos escuchar palabra. En la medida que oigamos palabra, nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla. Entre más usted pase tiempo con la palabra, más crecerá. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 1, sino que en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que la fe va a nutrir la vida espiritual y por ende la vida de fe de una determinada persona o de un determinado creyente. Así que es importante el conocimiento de la palabra para que nosotros podamos desarrollar fe. Como usted puede darse cuenta, las pautas que le estoy mencionando no es algo desconocido para usted. Yo solo se lo estoy recordando. Usted debe de pedirle a Dios que aumente su fe. Usted debe de dar pasos de fe, poner en práctica la fe que ya tiene para que crezca. Debe de saturarse de la palabra de Dios para que su fe se nutra, se fortalezca y crezca. Y una cuarta pauta es asociarse con personas de fe. Proverbios capítulo 13, versículo 20, aunque no habla de fe, pero habla de un principio. Dice, el que anda con sabios, sabio será. A esto se le conoce como la ley de la asociación. Hay un escritor sobre liderazgo muy conocido, de hecho aquí en nuestro país es muy conocido por muchos, John Maxwell, que le llama a esta ley la ley del círculo íntimo, la ley de la asociación. Las personas que están cerca de usted lo levantarán o lo derribarán. Entre más pase tiempo con gente de fe, más crecerá su fe también. Necesitamos asociarnos con gente de fe. Para que nuestra fe crezca, usted debe de juntarse con gente de fe. Recuerde, este es un principio importante, la ley de la asociación o la ley del círculo íntimo. Las personas con las cuales pasamos tiempo deben de ser personas de fe. Si nos reunimos con personas que son incrédulas, pues vamos a tener problemas o nuestra fe va a decrecer
en vez de aumentar, en vez de desarrollarse. Y le doy una quinta pauta, es tener comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice la palabra: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Está hablando de los 9 dones del Espíritu que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12. La fe se menciona aquí como un don. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mire que entre el fruto del Espíritu se menciona la fe. Así es de que en Romanos y en Gálatas se presenta la fe como un don, pero también se nos presenta como un fruto. Y ambos están relacionados con la obra del Espíritu Santo. Para desarrollar la fe, tanto como don, pero también como parte de nuestro carácter. La fe debería ser parte de nuestro carácter. Debemos pasar tiempo en comunión con Dios a través de la oración. El ayuno, la oración y la palabra nos ayudan en nuestra comunión con Dios, y el resultado es fe. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a desarrollar. Tal vez ahora mismo usted está necesitando fe para atravesar un problema. Como dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Y Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos remover el obstáculo que esté delante de nosotros. No sé cuál es el obstáculo que usted está enfrentando, y probablemente hoy necesite tener fe. Para esos momentos de lucha, para esos momentos de batalla, necesitamos fe, y fe en Dios. No una fe supuesta, sino una fe real en el Dios de los cielos, el Dios de lo imposible. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, pero Dios también dijo: para el que cree, todo es posible. No importa lo que esté pasando a su alrededor, hoy puede desatar esa fe en su vida para que pueda salir adelante. Vienen batallas, vienen luchas, vienen circunstancias adversas, difíciles. Sé que los pronósticos no son buenos. Los diagnósticos para nuestro mundo y para nuestro futuro no son buenos. Pero a través de la fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder salir adelante.